I like to state here and now, fame is fickle. And I know it. It has its compensations. It does. But it also has its drawbacks. Durante más de 60 años, Marilyn Monroe ha sido recordada como el ícono definitivo de Hollywood. Los labios rojos, los rizos platino, la sonrisa deslumbrante que iluminó pantallas desde Nueva York hasta Tokio. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente pulida estaba Norma Jean, una mujer que buscaba constantemente amor, respeto y un sentido de control sobre su propia vida. Ahora ha resurgido una entrevista enterrada durante mucho tiempo y nunca antes vista, y cambia todo lo que pensábamos que sabíamos sobre esta belleza icónica. Todos somos nacidos como criaturas sexuales, gracias a Dios. Es una pena que tanta gente desprecie y aplaste este don natural. El mito versus la mujer. Para la mayoría del mundo, Marilyn Monroe no era una persona, era una imagen, un personaje, la rubia explosiva cuyo nombre se convirtió en sinónimo de atractivo sexual y estrellato. Piénsalo, portadas de revistas, anuncios de perfume, películas como Los Caballeros las prefieren rubias y una Eva y dos Adanes. Era la fantasía definitiva de Hollywood, congelada en imágenes perfectas en blanco y negro. Pero lejos de las cámaras, Norma Jean Mortenson seguía allí. Y los amigos a menudo decían que sentían como si dos personas completamente diferentes vivieran dentro de ella. Una era la Marilyn que el mundo quería. La otra era Norma, quien nunca dejó de buscar amor, seguridad y un sentido de que ella importaba más allá de las luces del escenario. Puedes escuchar esa división si la ves en la entrevista de persona a persona de Edward R. Murrow en 1955. Marilyn está sentada en una sala de estar ordenada, perfectamente decorada, sonriendo, mientras Monroe le hace preguntas sobre su carrera. Ella parece compuesta, encantadora, cada palabra cuidadosamente colocada. Es la Marilyn que todos conocían. Well, it's not that I object to doing musicals or comedies. In fact, I rather enjoy it, but I would like to do also dramatic parts too. Pero luego está la voz en las cintas perdidas. La diferencia es sorprendente. Aquí no está tratando de encantar a un entrevistador o vender una película. Ella simplemente está hablando, y lo que dice atraviesa la fantasía. No me veo a mí misma como una mercancía, pero estoy segura de que mucha gente sí, incluyendo una corporación en particular que permanecerá sin nombre. En esa sola línea, Marilyn despojó la ilusión. Para el mundo, ella era un diamante que los estudios podían pulir, vender y del que podían obtener ganancias. Para ella misma, era una mujer luchando por ser vista como más que un producto. Incluso en sus notas privadas, más tarde recopiladas en el libro Fragments, reveló la misma guerra interna. En trozos de papel, escribió sobre llegar tarde a los sets no porque no le importara, sino porque estaba abrumada por los nervios. Cuando no estás nerviosa, dijo una vez, ríndete. No era comportamiento de diva. Era miedo, inseguridad, la ansiedad persistente de alguien que desesperadamente quería hacerlo bien. Esta dualidad se convirtió en su maldición. Cuando pisaba una alfombra roja, la gente veía a una diosa. Cuando cerraba la puerta de su habitación, a menudo solo veía a Norma. Uno de sus amigos más cercanos la describió como dos personas en un cuerpo, la estrella más brillante del mundo y su sombra más solitaria. ¿Qué tiene Marilyn Monroe que 1.000.000 de otras mujeres tienen y prefieren? Y aquí es donde la entrevista perdida se vuelve tan importante, porque no solo confirma esa división, captura a Marilyn reconociéndolo ella misma. Se escucha el agotamiento en su voz cuando admite que la fama era una carga, no un regalo. Un actor no es una máquina, le dijo al entrevistador. La creatividad tiene que empezar con la humanidad. No somos máquinas. Por mucho que quieran decir que lo somos, no lo somos.
Esa es la clase de frase que esperarías de un poeta, no de la supuesta rubia tonta en la que Hollywood seguía encasillándola, y tal vez ese sea el punto. El mito fue diseñado para borrar a la mujer, pero la mujer encontró formas de hablar a través de las grietas. Dime, ¿cuál es la razón básica de esta corporación? Principalmente para contribuir a hacer buenas películas. Es inquietante darse cuenta de cuánto deseaba que la tomaran en serio, como una actriz con integridad, no solo como un adorno para alegrar una mesa de cena. En las grabaciones se puede sentir su frustración latente. No estaba enojada. Estaba cansada, cansada de ser malinterpretada, cansada de que le dijeran quién se suponía que debía ser. Y esa es la base de toda esta historia. Antes de que lleguemos a las revelaciones más oscuras sobre su vida personal y los hombres poderosos que la rodeaban, la entrevista perdida ya nos obliga a ver a Marilyn de manera diferente. No como un mito, no como una leyenda, sino como un ser humano que estaba atrapado entre dos identidades que nunca pudo reconciliar completamente. Y esa desgarradora dualidad no es solo algo que sus amigos vieron. En esta entrevista, la misma Marilyn lo expresa con palabras. Fui criada, creo, de manera diferente a la niña estadounidense promedio, porque... No, pero a la niña estadounidense promedio se le dice, ya sabes, como que sea feliz, ¿sabes? La grabación oculta, ¿dónde fue encontrada? Durante años, parecía que cada palabra que Marilyn había dicho ante un micrófono ya había sido reproducida, reempaquetada o analizada. Entrevistas con reporteros, presentaciones de prensa de estudio, incluso las raras apariciones en televisión en vivo como Person to Person de Murrow. Los fanáticos pensaban que lo tenían todo. Pero entonces, de la nada, llegó el descubrimiento. La entrevista perdida no se encontró en un archivo de películas ni estaba guardada en una bóveda de Hollywood. Surgió durante algo tan ordinario como una venta de bienes. Un montón de carretes, junto con papeles que nadie pensó que importaban, vendidos a un coleccionista privado. Cuando el nuevo propietario presionó play, se dio cuenta de que no era solo otra conversación grabada. Era Marilyn. El periodista detrás de esto, según los informes, había grabado a Marilyn a principios de la década de 1960, solo unos meses antes de su muerte. En lugar de publicar la entrevista, la guardó, tal vez por miedo, tal vez por lealtad, o tal vez porque lo que Marilyn dijo era demasiado peligroso para divulgar en ese momento. Para jugar, no me gustaba mucho el mundo que me rodeaba, yo era un poco libre. Una vez que se difundió la noticia del redescubrimiento, los expertos se apresuraron a confirmar la voz, y el veredicto fue unánime. Era indudablemente ella. La cadencia, las pausas, ese tono inconfundiblemente susurrante. La autenticidad no estaba en duda. La gran pregunta era por qué había sido silenciada durante tanto tiempo. La historia nos ha dado algunos paralelismos. Tomemos las cintas grabadas por el periodista Georges Belmont en 1960, donde Marilyn bromeó sobre usar Chanel número 5 a la cama. Esa entrevista permaneció sin ser escuchada durante décadas hasta que resurgió en 2012, reavivando la fascinación del público. Así que no es inaudito que la voz de Marilyn reaparezca mucho después de su muerte. Pero esta grabación se sentía diferente. No era juguetón ni ligero. Llevaba peso, secretos, confesiones. El hecho de que haya estado enterrado durante décadas solo añade a su mística. ¿Qué era tan peligroso sobre Marilyn diciendo la verdad con sus propias palabras? ¿Por qué se ocultaron estos rollos en lugar de publicarse? Y ese es el giro, porque las palabras que Marilyn pronunció no eran solo sobre su carrera. Revelaron el lado oscuro de Hollywood en sí mismo. ¿Qué usas para dormir? ¿Usas la parte de arriba del pijama, la parte de abajo del pijama, o el camisón, o qué tipo de...? Entonces dije Chanel número 5 porque es la verdad. Marilyn habla sobre el lado oscuro de Hollywood. Cuando se reprodujeron los carretes, lo primero que destacó fue el tono de Marilyn.
no era la coqueta voz susurrante que se convirtió en su sello. Era firme, casi cansada. No estaba interpretando un papel aquí, estaba diciendo su verdad, y esa verdad golpeó como un martillo. Marilyn dijo abiertamente que se sentía poseída por los estudios, no guiada, no gestionada, poseída. Habló sobre ser empujada a papeles que no quería, vendida como el mismo personaje una y otra vez. No me veo a mí misma como una mercancía, dijo, pero estoy segura de que mucha gente sí, incluyendo una corporación en particular que permanecerá sin nombre. Esas palabras no eran vagas. Ella estaba señalando a 20th Century Fox, el estudio que controló su contrato durante la mayor parte de su carrera. Para ellos, Marilyn no era una artista. Era una inversión, una rubia resplandeciente en un balance contable. Y cuando se reveló al fundar Marilyn Monroe Productions en 1955, la trataron como una amenaza. Las cintas capturaron a Marilyn reflexionando sobre esa batalla, cómo dejó Fox, obligándolos a renegociar su contrato, cómo quería elegir películas con sustancia, no solo aquellas que la hacían lucir bonita en un cartel. Mencionó Bus Stop, un proyecto por el que luchó porque le dio la oportunidad de actuar en lugar de posar. Creo que será una muy buena película y me gustaría seguir haciendo este tipo de películas. Escuchar su voz describir esa lucha es inquietante. La prensa de la época la pintaba como difícil, temperamental, incluso inestable. Pero en la grabación, Marilyn lo explica con claridad. No quería ser utilizada, quería ser respetada. Y no eran solo los papeles, era la cultura. Habló sobre ser tratada como un objeto, pasada de mano en mano como un producto que pertenecía a todos menos a ella misma. Admitió que los estudios la empujaron a situaciones a las que no consintió. Le decían quién ser, dónde pararse, incluso con quién salir para publicidad. Esas palabras duelen porque se puede escuchar el agotamiento detrás de ellas. Marilyn no estaba enojada, estaba cansada del ciclo interminable de ser moldeada, empaquetada y vendida. Para los fans era una fantasía, para los ejecutivos era una mercancía y para ella misma se estaba desvaneciendo lentamente. Esto puede ser parte de la razón por la que las cintas permanecieron ocultas. Hollywood a principios de los años 1960 no tenía interés en dejar que el mundo escuchara a su estrella más brillante exponer lo brutal que realmente era el sistema. Una confesión así, de alguien tan famoso como Marilyn Monroe, habría sacudido a la industria hasta sus cimientos. Y sin embargo, en la cinta, no se detiene ahí porque una vez que terminó de hablar sobre sus batallas con Fox y los papeles que nunca quiso, su voz cambió. Comenzó a hablar de algo mucho más personal. En aquel entonces pensé que si iba a ser un símbolo de algo, preferiría que fuera de sexo que de otras cosas de las que fui símbolo. Mira, ese es el problema con los símbolos sexuales. El dolor privado de Marilyn. Marilyn admitió sentirse desechable todos los días, incluso cuando el mundo la adoraba. Los aplausos, las portadas de revistas, los titulares, todos la hacían parecer intocable. Pero por dentro se sentía como un trozo de vidrio, hermoso de ver, pero fácil de romper. Soy una de las personas más cohibidas del mundo, confesó en su entrevista con Life. La fama despierta envidia, y en las grabaciones ella repitió ese sentimiento con aún más peso. Habló sobre sus matrimonios, cada uno terminando en desamor. Joe DiMaggio quería una ama de casa. Arthur Miller quería una musa. Marilyn quería ser amada por sí misma, no por el mito. En cambio, terminó sintiendo que había fallado en ambos. Le dijo al entrevistador que, sin importar cuántas personas la rodearan, a menudo lloraba hasta quedarse dormida. «Me voy a la cama sola», dijo en voz baja. «Y a veces me pregunto si alguien realmente me conoce». Si soy una estrella, la gente me hizo una estrella. No hubo estudio ni persona, pero la gente lo hizo. Fue una reacción. Esa soledad también quedó plasmada en sus escritos privados.
En fragmentos de poesía publicados más tarde en Fragments, Marilyn escribió sobre noches de insomnio, de estar frente a un espejo preguntándose quién era. Estos no eran los pensamientos de una diosa de Hollywood, eran los pensamientos de Norma Jean, la chica que nunca dejó de anhelar estabilidad. Incluso la reputación que una vez la convirtió en el blanco de las bromas, su constante tardanza en el set, no era arrogancia, era ansiedad. Confesó en las grabaciones que tenía miedo de ser juzgada, miedo de no ser nunca lo suficientemente buena. Sometimes people want to see if you're real. Todos los nervios, las demoras, los colapsos no eran comportamiento de diva. Eran grietas en la armadura de alguien que se desmoronaba bajo el peso de las expectativas. Y quizás la parte más inquietante de este tramo de la grabación es su vulnerabilidad al sentirse utilizada, no solo por los estudios, sino por personas en las que pensaba que podía confiar. Insinuó traiciones y aventuras, aunque se detuvo antes de dar nombres. El dolor en su voz sugería que las personas que decían preocuparse por ella a veces la veían de la misma manera que los estudios, como algo que poseer. Escuchar a Marilyn así es desconcertante. Quita los diamantes y los reflectores y deja solo a una joven que quería lo que la mayoría de nosotros queremos: amor, seguridad, un lugar al que pertenecer. Y luego, su voz cambió de nuevo. La soledad dio paso a algo más pesado, casi una advertencia. Y justo cuando desnudó sus inseguridades, comenzó a hablar sobre hombres poderosos, hombres que tenían influencia no solo sobre Hollywood, sino sobre el país mismo. People I like, but something scares me, like mobs scare me. But people, that's something you can trust. Los nombres que no podía decir públicamente. Marilyn nunca dijo sus nombres directamente. Ese silencio es lo que hace que esta parte de la grabación sea tan inquietante. En cambio, describió estar cerca de líderes y admitió que sentía tanto orgullo como miedo por esas relaciones. Orgullo porque había llegado a un punto en su vida donde se codeaba con hombres cuyos rostros estaban en la portada de todos los periódicos. Miedo porque sabía que estar asociada con ellos traía consecuencias. Marilyn insinuó que había cosas que no se le permitía decir públicamente. Usó la palabra silenciada. Le preocupaban las consecuencias si hablaba demasiado libremente. En su tono se puede escuchar el conflicto. Le gustaba la intimidad, el glamour de esas conexiones, pero también sabía que estaba jugando con fuego. Correcto. Bueno, esto fue solo un mes o dos antes de que muriera, por supuesto, pero estaba tan emocionada por eso. Es imposible no conectar esto con lo que el mundo ya sabe. Solo unos meses antes de su muerte, subió al escenario del Madison Square Garden y cantó Happy Birthday, Mr. President, con esa voz susurrante inconfundible. La actuación no solo fue coqueta, fue un terremoto cultural. Los rumores sobre ella y John F. Los rumores sobre Kennedy nunca se detuvieron, y los susurros sobre Robert Kennedy siguieron poco después. Pero lo que es sorprendente de las grabaciones es que la propia Marilyn no se entrega al escándalo. Ella no se jacta, no presume de conocer a personas importantes. Solo deja entrever el miedo de lo que podría suceder si su cercanía con hombres poderosos alguna vez se revelara. Su voz llevaba una mezcla de orgullo y temor, como si supiera que había cruzado una línea que no podía deshacer. Y al escuchar ahora, décadas después, ese miedo se siente como un presagio. Porque solo días antes de su muerte, la entrevista perdida captura a Marilyn en su momento más frágil, reflexionando sobre su futuro y si siquiera tendría uno, la noche antes del final. Para el verano de 1962, la vida de Marilyn estaba oscilando entre el triunfo y la agitación. Había sido despedida de Something's Got to Give, solo para negociar su regreso a las conversaciones de retorno. Ella estaba acaparando titulares con apariciones públicas, pero detrás de los flashes, su salud y su mente parecían frágiles. La entrevista perdida captura esta contradicción de una manera escalofriante. En la etapa final de la grabación, Marilyn reflexiona sobre su propio futuro.
Ella dice suavemente, casi como para sí misma, que no pensó que estaría aquí por mucho más tiempo. Las palabras son vagas, pero el tono es inconfundible. No es la actuación dramática de una estrella en busca de simpatía. Es la honesta fatiga de alguien que se siente acorralado. Marilyn admitió que estaba cansada. Cansada de los contratos, cansada de la soledad, cansada de ser observada. Sin embargo, casi en el mismo suspiro, habló de querer independencia. Quería empezar de nuevo, retomar el control de su carrera. Esa contradicción es parte de lo que hace que estas últimas palabras sean tan inquietantes. ¿Estaba sintiendo que algo se acercaba o era simplemente el peso de la depresión y la adicción presionándola? Lo que sí sabemos es que los días previos a su muerte estuvieron llenos de señales de advertencia. Amigos recordaron llamadas telefónicas frenéticas. Su psiquiatra y ama de llaves hablaron de su estado frágil. El actor Peter Lawford afirmó más tarde que ella le dijo por teléfono: «Despídete del presidente y despídete de ti mismo, porque eres un buen tipo». Ya sea un hecho o una exageración, añade a la inquietante sensación de que Marilyn sabía que algo se acercaba. Los pasajes finales de la grabación refuerzan esa inquietud. Marilyn no estaba despotricando, no estaba culpando, estaba reflexionando, como si fuera consciente de una sombra que se cernía sobre su vida. La confesión más inquietante. El tramo final de la entrevista perdida no suena como la Marilyn que el mundo creía conocer. La jovialidad ha desaparecido. Incluso la tristeza de sus confesiones anteriores da paso a algo más pesado. Casi paranoica, casi profética. En un momento, su voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más pudiera estar escuchando. Ella susurra: «Me están observando. Saben demasiado». Las palabras flotan en el aire como humo. ¿De quién estaba hablando? ¿De los jefes del estudio? ¿Figuras políticas? ¿Hombres con los que se había acercado demasiado? Nunca lo sabremos con certeza, pero el miedo en su tono no deja duda de que se sentía atrapada. Marilyn continuó insinuando que había escrito cosas. No dio más detalles, pero algunos biógrafos creen que esto era una referencia al infame Diario Rojo, un cuaderno que se rumoreaba que mantenía durante su tiempo con los Kennedy. Se decía que ese diario contenía nombres, fechas y conversaciones con hombres poderosos, y después de su muerte se dijo que había desaparecido. Es casi como tener ciertos tipos de secretos para ti mismo que compartes con todo el mundo, pero sabes que tiene que haber esos momentos de privacidad. Ya sea que el diario fuera real o no, sus palabras en la cinta le dan al rumor un nuevo peso. Es una cosa especular sobre conspiraciones décadas después. Es otra escuchar a la propia Marilyn hablar sobre secretos demasiado peligrosos para decir en voz alta. La confesión no se presenta como una actuación pulida. Es vacilante, fracturado, como alguien que intenta equilibrar entre decir demasiado y protegerse. La pausa después de la línea «me están vigilando» es lo suficientemente larga como para que casi puedas escucharla pensando si debería continuar, y luego lo hace, lo justo para dejar un triste rastro de migas de pan. Durante años, la gente debatió si Marilyn estaba paranoica en sus últimos meses, si su mezcla de barbitúricos, alcohol y estrés distorsionaba la realidad. Pero la entrevista complica eso, porque incluso si sus miedos estaban exagerados, ella los creía. Ella creía que la estaban vigilando y que alguien sabía demasiado. Y esa creencia prepara el escenario para sus últimas palabras grabadas. Una declaración final tan inquietante que replantea no solo la noche en que murió, sino todo su legado. I used to laugh so loud and so gay. I would ask the boys, I said, can I ride your bicycle now? And they said, sure. And then I'd go. Las últimas palabras grabadas de Marilyn. La última parte de la grabación es casi insoportable de escuchar. La voz de Marilyn es débil, como si se estuviera quedando sin fuerzas. Se ha ido la artista que iluminaba las pantallas de cine. Lo que queda es una mujer despojada, susurrando en la oscuridad. Ella dice: «Si algo me pasa,
Recuerden, no lo hice yo misma. Son solo unas pocas palabras, pero te dejan helado. Porque una vez que la has escuchado hablar tan abiertamente sobre ser tratada como una mercancía, sobre su soledad, sobre su miedo a los hombres poderosos, es imposible escuchar esa línea como algo casual. Se siente como una advertencia, tal vez incluso una súplica. Sometimes I sit again and think, gee, sometimes I think I'm fooling somebody out of my room. Maybe myself, maybe others. Durante décadas, la muerte de Marilyn ha sido llamada una aparente sobredosis. Los informes oficiales la etiquetaron como un probable suicidio, pero esas palabras en la cinta nos obligan a reconsiderar. ¿Sintió Marilyn que sus relaciones, sus secretos, su propia existencia se habían vuelto demasiado peligrosos? ¿O fue la desesperación de alguien que quería que el mundo supiera, incluso en sus últimos días, que no había renunciado a la vida? Durante años han circulado teorías de que fue silenciada para proteger reputaciones, que su supuesto diario contenía nombres demasiado poderosos para exponer. La entrevista perdida no nos da una prueba definitiva. Lo que sí nos da es la propia voz de Marilyn, y en esa voz se puede escuchar tanto miedo como desafío. Lo que hace que la línea sea tan escalofriante es su simplicidad, sin nombres, sin detalles, solo una declaración que atraviesa el tiempo, una declaración que ahora replantea todo lo que pensábamos saber sobre su última noche en Brentwood. En este punto, estaba claro que la cinta perdida era la despedida codificada de Marilyn, su intento de dejar la verdad aunque no pudiera decirla abiertamente. Sabes, eso es todo lo que hacemos. Salimos ahí y lo hacemos, pero es una verdadera lucha. Quiero decir, realmente tengo que luchar. Cuando la cinta finalmente se detiene, lo que perdura no es el sonido de su voz, es el silencio, el tipo de silencio que se siente pesado, como algo que quedó sin terminar. Marilyn Monroe fue más que la estrella más brillante de Hollywood. Era una mujer atrapada en fuerzas mucho más grandes que ella, estudios que la trataban como propiedad, amantes que querían su imagen pero no su alma, un público que adoraba su sonrisa, pero rara vez veía su dolor. En la entrevista perdida, todas esas piezas chocan. Escuchamos el mito y a la mujer luchando por espacio dentro del mismo cuerpo. Escuchamos la soledad de alguien que se acostaba cada noche preguntándose si alguien realmente la amaba. Escuchamos la inquietud de una mujer que se había acercado demasiado al poder. Han pasado más de 60 años, sin embargo, las preguntas permanecen. ¿Fue silenciada para proteger secretos o fue el grito desesperado de alguien que sentía que su vida se le escapaba? Puede que nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que Marilyn quería ser recordada no como una broma o un adorno, sino como una artista, una mujer con integridad. Su sonrisa iluminaba el mundo, pero sus últimas palabras nos recuerdan la oscuridad que llevaba en silencio. ¿Qué piensas? ¿Marilyn estaba dejando una advertencia o fue un trágico grito de ayuda? Déjanos saber en los comentarios.